Hija, vuelve a Jesús. ¿Para qué voy a preocuparme por eso ahora? ¿Qué engaño tiene el ser humano de esa sensación de tener mucho tiempo por delante? Viven como si fueran inmortales. Piensan que pueden decidir el mañana. Mucho menos creen en el regreso del Señor Jesús, que está más cerca que nunca. El tiempo se está acabando. La alerta de la salvación. Episodio de hoy, demasiado tarde. Muchos están bajando a la tumba y la gran mayoría no es por la vejez o por enfermedades que matan poco a poco, sino tomados por sorpresa, porque la muerte no avisa. Miles de personas que habían dejado para el día, mes o el año siguiente una decisión importante en sus vidas y que lamentablemente no dio tiempo. Este es el mayor error que alguien puede cometer: dejar para después lo que se debe hacer hoy. Existe una expresión muy usada y creada por Satanás para engañar a millones en el mundo: nunca es demasiado tarde. Por más motivadora que parezca esta frase, es una gran mentira, ya que tratándose del futuro del alma, hay un tiempo límite y determinado para buscar a Dios. Buscad al Señor mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cerca. O céu já está vazio. Os anjos já estão em pé em cima das nuvens. O seu Deus já está sentado nos ar. Só vocês que não conseguem ver, mas os pés dele estão em cima da cabeça de cada um. Você está dizendo... Não há mais tempo para nada. ¿Cuántos dicen? Un día regresaré a la iglesia. Yo aún soy joven. Voy a aprovechar el mundo. Después le pido perdón a Dios. Cuando lo sienta en el corazón, me bautizaré en las aguas. ¿Saben dónde están muchos de los que siempre decían, nunca es demasiado tarde? En el infierno. ¿Cuántas alertas nos ha dado Dios a lo largo de la vida y ya dio a lo largo de la historia? De Génesis a Apocalipsis, Dios siempre alertó a todos, pero no todos lo quisieron escuchar. La mayoría de la humanidad no valora la oportunidad que Jesús da día con día para entregarse con sinceridad a Él. Se eu tivesse uma única oportunidade com teu Deus, eu agarraria com todas as forças. E esses desgraçados aqui tem várias e não dão valor. Por isso que a gente leva. Porque não valorizam a oportunidade diária que tem com teu Deus. Todo lo que estamos viendo que sucede en el planeta son avisos del Altísimo, revelando que el tiempo se está agotando y para darle a usted la oportunidad de la salvación, antes del demasiado tarde. En el tiempo propicio te escuché, y en el día de salvación te socorrí. He aquí ahora es el tiempo propicio, he aquí ahora es el día de salvación. El próximo miércoles, en la Noche de los Vencedores, no se pierda el episodio 2, Dolores de Parto, donde estamos viviendo lo que el Señor Jesús llamó principio de dolores.